Aleluya. Quiero dar gracias a Dios, hermano, en esta hora. Gracias a Dios y gracias al pastor porque nos da la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor. Y esto, hermano, pues siempre he visto de esta manera, que no es fácil, pero tampoco es imposible, hermano, cuando Dios quiere hablar al ser humano. Aleluya. Una persona, el que se deje de usar, lo va a usar el Señor. Amén, amén. Aleluya. Y así, hermanos, pues vamos a leer la palabra del Señor para empezar esta enseñanza. Aleluya. Gracias. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 4. Alabanzas al Rey. Santo de la gloria. Oseas capítulo 4, versículo 6. Cuando lo tengan me indican con un amén. Amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad lavan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo y su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque el espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a sus dioses para fornicar. Oremos en esta hora. Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Aleluya, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por este pueblo entendido, Señor. Dios mío, tú has escogido un pueblo, Señor. Has tenido misericordia en esta hora. Señor, te damos gracias, te damos honra, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, por unos momentos, dando gloria a Dios. He titulado, hermano, este mensaje, Una fe de la sana doctrina. Gloria a Dios. Nosotros hemos leído aquí la palabra de Dios que hermano, nos hace entender, ¿verdad? Que el pueblo del Señor fue destruido porque dice le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon, dice el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, hermano, estas palabras que tocó el profeta Oseas son palabras, hermano, entendidas, y son palabras fuertes. El pueblo de Israel tenía ya el conocimiento de conocer al Señor, de saber sus maravillas, de ver sus maravillas, no solamente de oír, sino habían visto las maravillas del Señor
cómo se había manifestado de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo de Israel se rebeló. Y cuando se rebeló ese pueblo, había un desorden. Y entonces habló el profeta Oseas diciéndoles esto, que se habían apartado de Dios, habían dejado sus leyes y se habían hecho, hermano, dando la espalda al Señor, porque ellos ya conocían al Señor. El pueblo de Israel conocía al Señor. El profeta Oseas dirigió su mensaje a la nación de Israel en un tiempo de grandes luchas internas entre aquellos que adoraban al verdadero Dios y a los que rendían culto a dioses paganos. Ellos ya tenían el entendimiento, ya conocían al Señor. Y eso fue, hermano, como Oseas, como todos los profetas que tenían un mensaje que transmitir acerca del plan de Dios para todos los tiempos. Tener el conocimiento de los mandamientos de Dios y no apartarse del fundamento del verdadero Dios. Ellos, hermanos, ya tenían ese conocimiento. Ya sabían quién era Dios. Ese Dios, aleluya, que tenía tantas promesas. Ese Dios que siempre ha tenido un amor para con su pueblo, un amor para con la humanidad. Él ha hecho al hombre a su semejanza. Aleluya. Y Él ha hecho para su gloria. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Él nos formó con un propósito. Nosotros, hermanos, no nacimos por casualidad. Ya Dios nos conocía aún desde el vientre de nuestra madre. Aún ya sabía de que estuviéramos aquí alabando y glorificando su santo nombre. Y ese era el propósito, de que conocieran el verdadero Dios y no se apartaran de dioses paganos. Y aquí nos dice exactamente, aleluya, con un entendimiento sólido, de la cual no necesitamos, aleluya, tanta teología, tanta sistema de pensamiento, sino que solamente que Él quería que nosotros reconociéramos, aleluya, y lo alabáramos, lo exaltáramos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Imagínense, hermano, aquí fue esta palabra tan dura, que, hermanos, no solamente el sacerdote, sino con todas se puede decir, sus hijos, aleluya, él había tenido celos, porque lo habían dejado, lo habían abandonado, y tenía, hermano, aleluya, que transmitir un mensaje para que el pueblo regresara a los caminos del Señor. Y esto, hermano, desde la antigüedad ha pasado ocasiones como hoy en día, hermano. Cualquiera de nosotros, aleluya, que ya conocemos la verdadera doctrina, la palabra de Dios, ya tenemos el fundamento, aleluya, porque la verdad es una, no son dos, no son tres, hay una sola verdad, hermano, y eso, hermano, nosotros debemos estar seguros. Por eso la doctrina es amplia, la doctrina en cuanto a la fe es amplia, la doctrina de la santidad es amplia, hermano. Hay que tener conocimiento. Hay muchos conocimientos, hermano, que nosotros podemos alcanzar. Y aquí, hermano, escuchamos el pastor, aleluya, aún no entra el año, pero él ya está pensando de formar líderes, de enseñar líderes, sino que lo conozca. Porque, hermano, de nada sirve que nosotros estemos en la casa del Señor si nosotros, hermano, no, aleluya, lo adoramos, no lo alabamos, no, hermano, aleluya, no lo reconocemos, hermano, porque eso, hermano, nosotros repercute en nuestro pensamiento, porque allí, hermano, es donde nosotros podemos claudicar entre dos pensamientos, entre que si servimos a Dios o no servimos a Dios. Hermano, de esa manera uno puede llegar a apartarse de los caminos del Señor. Una fe, hermano, aleluya, que nosotros tenemos no solamente de sanidad,
no solamente de pensar, Señor, sana mi familia, sana del cáncer, sana del tumor. Eso tenemos, esa fe, esa certeza, esa seguridad, porque el Señor es poderoso. Pero hay otro sistema de pensamiento en nosotros, que nosotros podemos pensar, hermano, aleluya, de que cómo será el cielo, cómo será nuestro Dios allá con los ángeles, cómo será, hermano, allá, aleluya, que estemos cantando y alabando al Señor día y noche. Nosotros pensamos, ¿cómo será el rapto? ¿Cómo será el transformar, hermano, el cuerpo? ¿Cómo será? Esa es la maravilla del Señor. Esa es la gloria del Señor. Hermano, gracias a Dios que tenemos esta fe que nos lleva, hermano, a la salvación. Esta fe, hermano, que nosotros podemos, aleluya, conocer al Señor. Y no solamente eso, Él nos oye. Y nosotros tenemos un propósito que nosotros debemos de cumplir. Y el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Gloria sea al Señor. Tener la enseñanza bíblica y sistema de pensamientos es importante, hermano, para alcanzar entendimientos sólidos, bíblicos. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, no solamente, aleluya, podemos saber lo de Dios, porque va a enfrentar casos, hermano, de donde tú vas a hablar con unas personas, ¿verdad?, conocedoras de la palabra del Señor, de otras denominaciones, de otras religiones. Y hermano, si usted no estudia la Biblia, si hoy en día, hermano, tenemos acceso a los electrónicos, podemos estudiar exégesis, podemos estudiar teología bíblica, teología sistemática, podemos estudiar, hermano, tanto, hermano, enseñanza que hay en la Biblia para conocer al Señor. Y eso, hermano, nos hace a hacer entender más, hermano, de las cosas, hermano, cómo ocurrió del pueblo de Israel. Podemos estudiar lo histórico, lo geográfico, lo político, lo religioso, dónde empezó, cómo empezó. Todo eso, hermano, nosotros podemos darnos cuenta. Más aún allá de la fe, podemos estar seguros, hermano, firmes como ancla y seguro, porque, hermano, la palabra de Dios es fiel y verdadera, columna y baluarte de la verdad. Les dije, solamente hay una sola verdad, hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hermano, y eso, hermano, nosotros estamos seguros, y esa, hermano, es nuestra base. Y por eso, hermano, nosotros por nada del mundo, por lo que nos venga en la afrenta, no debemos apartar del Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros nos apartamos, aún adquiriendo posiciones, hermano, económicas, eso lleva, hermano, un vacío en nuestro corazón, porque solamente el Señor Jesucristo, quien puede llenar nuestro corazón, quien puede cambiar nuestro corazón, solamente Él, hermano, y nadie más. ¿Cuántos dicen aleluya, un gloria a Dios? Alabanzas al Rey de Gloria. Mira, hay un entendimiento, hermano, que nosotros podemos ver, ¿verdad? Analizar la historia, la humanidad de Dios y la divinidad de Dios. Podemos, hermano, hacer análisis, o en pocas palabras, a veces, hermano, si tú no entiendes, uno mismo a veces se pone a pensar, ¿cómo será nuestro Dios? Tan hermoso. Se pone uno a imaginar, ¿cómo será de tanta gloria que Él puede tener? ¿Cómo será que los mismos humanos no pueden ver su gloria? Tanta gloria que el hombre no lo puede ver. Uno puede pensar, imaginarse, wow, la grandeza de Dios, ¿verdad? Todo, hermano, Él tiene control de nosotros. Tiene control de todos nosotros. Ahora mire, con estas palabras se dirigía Oseas a la nación de Israel. Tengo otros 12 minutos. Mire, pero
quiero hablarles un poquito acerca del tema también, la necesidad o la preocupación que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él tenía una necesidad. Él había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Él era Saulo, muchos ya saben la historia. A lo que quiero decirles, él tenía una necesidad de instruir a la iglesia, de instruir a líderes, de instruir, de estar seguro a que no se pierdan, de estar firmes, de estar seguros en lo que han creído. Cuando fue encarcelado, aleluya, no estoy tan seguro de que si la carta escribió en la cárcel o ya saliendo de la cárcel, pero lo que sí, él escribió una carta, aleluya, donde le escribe a Timoteo, un joven que él había evangelizado o lo había ganado para el Señor Jesucristo. Él era un joven, hermano, como muchos otros de los jóvenes, eran inexpertos, eran hermanos que quizás no tenían ese entendimiento, no tenían, pero Saulo, sabemos que él era conocedor de la ley, él era estudiado a los pies de Gamaliel, que él no era una cualquiera persona ignorante que no conocía la ley, él conocía la ley y por lo tanto, él, hermano, quería enseñar lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había revelado, lo que Dios le había inspirado para que la iglesia se mantuviera firmes. Y así le mandó, aleluya, una carta a Timoteo, ¿verdad? Diciéndole, aleluya. El autor Pablo manda las cartas destinadas para animar e instruir a los líderes y jóvenes de la iglesia, conocidas como las epístolas o cartas pastorales, conocidas como cartas paulinas. Pablo combatió herejías originadas en el seno del judaísmo, allí en 1 Timoteo 1:7. Vamos a ver, hermano, cuál era, hermano, su preocupación. Denle una alabanza fuerte al Señor. 1 Timoteo 1:7. Dice, queriendo de ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban, ni lo que afirmaban. Aleluya. Creyendo ser maestros de la ley, pero ni ellos mismos no entendían lo que enseñaban. Así habrá lectores, hermanos, que tienen conocimiento, pero no para edificación, para la iglesia, para el pueblo. Hay muchas contradicciones hermano, que se oponen con la palabra del Señor. Lo usan, hermano, para meter herejías. Lo usan, hermano, para hacer, hermano, que uno salga de la iglesia. Y el apóstol Pablo eso ya lo tenía en cuenta. Había disoluciones, había problemas entre hermanos. Y él, ¿verdad?, le manda a decir a Timoteo cómo se debe de conducir, cómo se debe de comportar. Y él le encargó, ¿verdad?, estas palabras. Y allí ya había las iglesias, ya había las persecuciones, comenzando los inicios del apóstol Pablo, que escribe la carta a Timoteo para darle instrucciones precisas, importantes de la iglesia al Dios vivo. Primera de Timoteo 3:15, vamos a ver eso. Y ya voy a cortarlo un poco este mensaje para terminar. Aleluya. Pero antes quiero leer esta porción de la palabra. Primera de Timoteo 3:15. Amén. Aleluya. Para que si tardo
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y sigue, ¿verdad?, el tema de la doctrina que nosotros profesamos, el 16. Pero ahí lo voy a dejar eso a unos 2 minutos. Dice que Él lo instruye, que conozca al Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Eso, hermano, a lo que nosotros podemos entender, que le dio estas notas allí, que hermano, me encanta yo leer este pasaje de primera de Timoteo 3:16, porque eso es nuestro fundamento. Ese es, hermano, aleluya, de donde nosotros podemos entender de que nuestro Dios se manifestó en carne, de que nuestro Dios, hermano, se dio a conocer, ¿verdad?, el misterio de la fe, el misterio de la piedad, el misterio de la misericordia, el misterio del amor. Él nos ha dado a conocer, hermano, su grandeza, su amor, hermano, y Él nos mostró su amor más grande en la cruz del Calvario para, hermano, obtener lo que no merecíamos, esa salvación, hermano, que ni por todo el dinero del mundo podíamos, hermano, obtener esa salvación. Y por lo tanto, hermano, Dios, Él mismo vino a la tierra, hermano, a encarnarse, a tomar un velo de carne para ser crucificado, para derramar sangre, para ser propiciatorio, hermano. Él dice que Él hizo todo eso, hermano, porque dice allá en Hebreos que Él no pudo jurar por otro mayor que Él, sino por Él mismo hizo juramento para que todos nosotros, hermano, los que estamos en este lugar aquí alabando al Señor, teniéramos una esperanza viva, hermano, y eficaz. Amén. Ahora podemos estudiar un poco versículo y con esto voy a terminar. Alabanzas al Rey de Gloria. En este versículo declara la maravillosa obra de Dios de la fe en Cristo, la palabra liberación de los hombres de las garras del pecado y de la muerte eterna. Ahí está, hermano, todo. La Biblia es cristocéntrico. Está todo en parte, hermano, lo que es Cristo en la Biblia y más en el Nuevo Testamento. Denota que la acción del verbo y el que fue, escuchen, el que fue, mira, dice Dios fue manifestado. ¿Quién? Dios, ¿verdad que sí? Dios. Bueno, Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Ya el pastor ha tocado el tema, o han tocado, ¿verdad?, que nosotros ya sabemos dónde han visto a los ángeles, en el pesebre, en el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Allí, predicado a las naciones. Él fue predicado a las naciones. Cristo fue predicado a las naciones. Él fue creído en el mundo entero. Miren esta conjugación de verbo. El que fue. ¿Quién fue? Dios. Dios. Y todo esto, hermano, nosotros vemos que es el Señor Jesucristo que todo hizo esto, hermano, que se manifestó en carne, en el espíritu, aleluya, y visto de los ángeles y predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Como les digo, hermano, con esto termino. Esto es amplio. Esto es amplio. Quizás yo no pueda descifrarlo o hacerles entender más a cabalidad, ¿verdad? Pero de esto, hermano, podemos dar mensajes, hermano, mensajes, hermano, que te abren el entendimiento para conocer a Dios, para no, hermano, apartar, no claudicar, no, como dice, llevar por las fábulas por allá, hermano, que escuchando a otras
a otros pensamientos que no concuerda, que no va con la palabra del Señor. Esto es sin lugar a discusión el misterio de la fe tan grande, hermano, que Dios nos ha dado a conocer. Con eso, hermano, obtenemos la salvación, porque en el Señor Jesucristo estamos completos. En el Señor Jesucristo, hermano, estamos completos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Póngase de pie, porque la hora, me llevé 5 minutos más, pero no fue mucho, ¿verdad que?